todos y todas. Esta presentación se titula Presencia ausente, el bailarín romántico entre la crítica y la historia. Se basa en una investigación crítica sobre la construcción histórica del canon del ballet romántico, centrada en cómo la figura del bailarín masculino ha sido marginada en los discursos críticos e historiográficos. Soy Óscar Torrado del Puerto y les invito a acompañarme en esta revisión. Tradicionalmente, el ballet romántico se asocia a la figura femenina, idealizada a través de personajes como Marie Taglioni. La crítica del siglo XIX y buena parte de la historiografía posterior han contribuido a reforzar esa imagen, relegando al bailarín a un segundo plano. Esta presentación se pregunta: ¿es cierto que el bailarín masculino desapareció del escenario romántico o fue simbólicamente excluido del relato dominante? Los objetivos de esta investigación son: primero, desmontar el mito de la desaparición del bailarín romántico desde una revisión crítica. Segundo, documentar su presencia real en el repertorio, en los repartos y en las fuentes escénicas. Tercero, comparar distintas escuelas coreográficas que mantuvieron roles activos para los hombres. Y por último, proponer una revisión historiográfica más equilibrada, que integre al bailarín como agente creativo e interpretativo. La metodología empleada parte del análisis documental. Se han consultado libretos originales, críticas teatrales, litografías y grabados, así como memorias y tratados dancísticos. Se ha realizado una revisión crítica de autores como Gautier, Janin o Levinson, que construyeron un discurso hegemónico basado en la exaltación de la bailarina. También se ha comparado el tratamiento del bailarín en diversas escuelas nacionales: Francia, Italia, Dinamarca y Rusia. El análisis del repertorio demuestra que el bailarín estuvo presente, con roles exigentes, simbólicamente complejos y técnicamente brillantes. En Giselle, por ejemplo, el duque Albrecht es figura central tanto dramáticamente como en ejecución. En La Esmeralda, la Péri o la Sylphide, los varones no solo acompañan, protagonizan y dinamizan la acción. Es decir, el bailarín romántico existía y brillaba, aunque no siempre bajo la mirada favorable de la crítica. Este cuadro presenta una evidencia empírica muy clara y significativa. En una selección de ballets del siglo XIX, el número de protagonistas masculinos supera sistemáticamente al de protagonistas femeninas, lo que contradice directamente la narrativa extendida y tradicionalmente aceptada de que el ballet romántico giraba casi exclusivamente en torno a la figura de la bailarina. Como análisis del cuadro, en todos los títulos mencionados, el número de protagonistas hombres es superior. El Diablo enamorado presenta 11 protagonistas masculinos frente a 5 femeninos. Incluso en ballets conocidos por su lirismo o sensibilidad femenina, como La Esmeralda, los varones representan 8, que superan claramente a las mujeres, 5. La tendencia se mantiene incluso en obras menos conocidas como Farfarella o La hija del infierno, que son 7 hombres y 3 mujeres. En cuanto a las implicaciones, la refutación documental de la supuesta desaparición del bailarín. Esta tabla es una prueba numérica que respalda lo que múltiples fuentes escénicas y críticas independientes han demostrado. El bailarín del siglo XIX no desapareció, sino que fue simbólicamente excluido por ciertos discursos dominantes. Su presencia en escena era sólida, estructural y reconocida. El peso del protagonismo masculino en la dramaturgia. La cantidad de roles masculinos implica no solo participación, sino relevancia narrativa. Estos personajes tenían acción, motivación y carga expresiva. Eran motores de la trama, tanto como sus compañeras femeninas. En cuanto a la visibilización del repertorio menos citado, algunos de los títulos en la tabla no suelen aparecer en la historiografía dominante del ballet romántico. Su análisis permite ampliar el canon y comprender mejor la pluralidad escénica del periodo. Como valor pedagógico e historiográfico, este tipo de datos permite revisar materiales de enseñanza y cuestionar cómo se han transmitido ciertas ideas erróneas. Una relectura del repertorio con esta evidencia puede contribuir a corregir la narrativa sesgada que ha invisibilizado al intérprete masculino. Jules Perrault es una figura clave para entender la contradicción entre la realidad escénica del siglo XIX y el relato crítico que hemos heredado.
Nacido en 1810 y formado por Auguste Vestris, una de las grandes glorias del ballet francés, Perrault desarrolló una carrera impresionante tanto como bailarín como coreógrafo. A pesar de que no contaba con un físico ideal según los cánones de belleza del momento, su talento era incuestionable. Tenía un dominio absoluto del ritmo, una ejecución acrobática limpia y una pantomima clara y expresiva. Su calidad interpretativa llegó a ser tan reconocida que Théophile Gautier, uno de los principales críticos de la época, le asignó dos apodos: Perrault el Etéreo y el Taglioni Barón. Este segundo apodo no es casual. Perrault llegó a hacer sombra a la mismísima Marie Taglioni, hasta el punto de que se dice que ella misma rechazó compartir escenario con él por temor a ser eclipsada. El propio Théophile Gautier, en numerosos escritos, despreciaba a los bailarines, pero menciona a Perrault junto con Charles Mabille y Lucien Petipa como excepción destacada. De Perrault dice literalmente que no tiene nada de esa manera débil y estúpida que por lo general hace inaguantables a los bailarines masculinos. Esta cita revela una paradoja esencial. Mientras se desacredita al bailarín en general, se reconoce el talento sobresaliente de figuras concretas. Además, el crítico Castilbreis elogió públicamente a Perrault por su técnica y elegancia. Lo describía como vigoroso y ágil, encantador por la elegancia de sus pasos y actitudes, capaz de girar varias veces en el aire y aterrizar firmemente en una pose. Estas palabras revelan el respeto que despertaba su arte, incluso en una época donde el varón en escena era mirado con recelo desde algunos sectores críticos. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento contemporáneo, Perrault ha sido históricamente marginado en muchos relatos canónicos del ballet romántico. Su exclusión no se debe a falta de mérito, sino a que no encajaba en la narrativa dominante centrada en la bailarina etérea. Este caso concreto, como veremos en la diapositiva siguiente, no es único, revela un patrón más amplio de silenciamiento crítico, donde la realidad de la escena se vio sistemáticamente distorsionada por intereses ideológicos, estéticos y de género. La revisión crítica de las fuentes nos sitúa ante una contradicción central en la historia del ballet romántico. Por un lado, la crítica especializada de la época, particularmente en París, contribuyó a construir la imagen de la bailarina como símbolo absoluto del ideal romántico, etérea, inmaterial, espiritualizada. Esta narrativa, desarrollada por autores como Théophile Gautier o Jules Janin, tendió a considerar al bailarín como una figura prescindible o incluso ridícula, incompatible con el tono sublime que se atribuía a la escena. Sin embargo, esta exclusión fue más discursiva que real. De hecho, ambos críticos, si bien construyen un relato que excluye al bailarín del ideal romántico, no pueden evitar elogiar a determinadas figuras que brillaban en el escenario con fuerza propia. Gautier, por ejemplo, se deshace en alabanzas hacia Jules Perrault, a quien considera una excepción destacada. Lo mismo ocurre con Saint Leon e incluso con Lucien Petipa, figuras masculinas que no solo acompañaban a las grandes bailarinas, sino que a menudo asumían roles protagonistas cargados de exigencia técnica y de significado dramatúrgico. Esta contradicción interna del discurso decimonónico se convierte en una tensión que la historiografía posterior no resolvió, sino que agravó. El caso más evidente es el de André Levinson, quien en su influyente ensayo La danza a día de hoy, en 1929, afirma categóricamente que el bailarín desapareció durante el siglo XIX. Lo curioso es que Levinson no asistió a los espectáculos de esa época, sino que construyó su relato desde los ecos deformados de la crítica anterior. Su visión, profundamente marcada por el pensamiento simbólico de su tiempo, fue asumida por generaciones de historiadores como verdad incuestionable. Así, tenemos por un lado una escena en la que los bailarines estaban presentes, activos y admirados, y por otro lado un discurso que por motivos estéticos, ideológicos e incluso comerciales decidió relegarlos al olvido. Esta tensión entre realidad escénica y discurso crítico es clave para entender cómo se configuró el canon del ballet romántico y cómo se legitimó hasta el presente la idea de un género coreográfico exclusivamente femenino. Revisar críticamente este desfase es esencial para devolver al bailarín su lugar legítimo en la historia de la danza.
Otras escuelas no reprodujeron este modelo excluyente. En Dinamarca, Augusto Bournonville defendió el equilibrio de géneros y construyó papeles técnicamente exigentes para varones. En Italia, Blasis y Cecchetti formaron generaciones de bailarines que más tarde brillaron en Rusia. Petipa en San Petersburgo organizó un sistema coreográfico donde el bailarín era parte esencial de la escena. El eclipse del bailarín fue, por tanto, una operación cultural, no una realidad universal. Si bien el relato dominante nos ha hecho creer que el bailarín romántico desapareció, esta idea resulta insostenible cuando observamos lo que ocurría fuera del ámbito parisino. En otras escuelas europeas, el bailarín no solo mantuvo su protagonismo, sino que fue esencial para el desarrollo técnico, escénico y pedagógico del ballet del siglo XIX. En Dinamarca, Augusto Bournonville construyó un modelo coreográfico que defendía el equilibrio entre hombres y mujeres en escena. Su repertorio, con obras como Napoli o su versión de La Sylphide, incluía roles masculinos de gran exigencia técnica, interpretativa y simbólica. En su escuela, el varón era formado con igual rigor que la mujer, y se le confiaban solos virtuosos y partes dramatúrgicamente relevantes. No existía esa idea de que el hombre debía desaparecer, al contrario, era imprescindible. En Italia, Carlo Blasis sistematizó los fundamentos de la técnica académica en obras como el Tratado Elemental y el Código Tepsícore, sentando las bases para una pedagogía exigente y estructurada, donde el bailarín era el eje transmisor del estilo. Su legado fue continuado por Enrico Cecchetti, cuya metodología marcó a generaciones de artistas y que formó a bailarines que luego se incorporarían a las compañías más prestigiosas de Europa. En Rusia, el Ballet Imperial de San Petersburgo, bajo la dirección de Marius Petipa, consolidó una tradición en la que el bailarín ocupaba un lugar de altísima visibilidad. Figuras como Christian Johansson o Pavel Gerth fueron protagonistas no solo en escena, sino también como maestros de referencia. Petipa, además, diseñó variaciones masculinas en sus ballets que requerían fuerza, precisión, presencia escénica y virtuosismo técnico. Todos estos ejemplos demuestran que la exclusión del varón fue un fenómeno particular del contexto francés y especialmente del discurso crítico parisino, no una tendencia generalizada en Europa. Es decir, mientras en París se imponía la imagen de la bailarina espiritualizada, en otras partes del continente se construía un modelo de bailarín completo, con legitimidad artística y visibilidad cultural. Este contraste nos invita a reconsiderar hasta qué punto la historia del ballet que hemos heredado ha sido narrada desde un punto de vista parcial. Si incluimos el análisis comparado entre escuelas, el supuesto eclipse del bailarín deja de tener sustento. Lo que existió en realidad fue una selección crítica interesada que eligió qué cuerpos debían ser visibles y cuáles debían quedar en la sombra. La discusión historiográfica debe abordar cómo la crítica teatral del siglo XIX, especialmente la parisina, impuso un canon que invisibilizó selectivamente a los varones. Este relato fue naturalizado por la historiografía posterior, que asumió la desaparición del bailarín como un hecho y no como un discurso. Hoy, con acceso a fuentes primarias, podemos reequilibrar esa narrativa y devolver al intérprete masculino su lugar en la escena romántica. En conclusión, el bailarín no desapareció del escenario, sino que fue simbólicamente desplazado del imaginario romántico a través de un discurso crítico hegemónico. Su exclusión no fue práctica, sino cultural. Revisar su papel no solo permite hacer justicia historiográfica, sino también enriquecer la comprensión de la danza del siglo XIX en su complejidad dramática, técnica y estética. Como cierre, quiero compartir una reflexión que sintetiza el espíritu de esta investigación. Reivindicar al bailarín del siglo XIX no es una cuestión de nostalgia ni de equilibrio de géneros, sino una exigencia de rigor historiográfico y de justicia cultural. Devolver al bailarín su visibilidad es también un acto de recuperación de memoria artística. Con esta presentación quiero invitarles a una pregunta. ¿Qué historia del ballet estamos contando? ¿Qué voces hemos heredado y cuáles hemos silenciado? Muchas gracias por su atención.